En sala Zoom a la directora de hidrocarburos, Paula Mesé. Creo que es así. Le damos la bienvenida y el agradecimiento por atender nuestro llamado. Hace rato queríamos compartir con usted porque hay mucha información y creo que acabamos de tocar el tema. El único que sabía que usted iba a estar aquí era yo. Ninguno de los que estaba en la sala sabían que usted iba a estar aquí. El tema de cómo está la situación en este momento, la tendencia en este momento, porque es la Secretaría de Energía la que determina, la que anuncia los precios cada 15 días. ¿Cómo está el escenario? No sé si es ingeniera, es licenciada. Bienvenida. Buenos días, sí, ingeniero. Bueno, en principio la tendencia de precios está al alza en estos momentos, pero por ejemplo para la gasolina de 95 octanos hay una pequeña baja. Le hemos estado dando seguimiento al tema del precio, al tema de la evaluación de los precios del combustible, precisamente en los productos derivados del petróleo. Al inicio del periodo, el periodo conformado por 14 días, al inicio del periodo el impacto era un poco más alto de lo que estamos hoy día, incluso para los otros productos que hoy sí se están viendo reflejados, como que va a haber una alza. Esa alza pues ya no es tan significativa como al inicio del periodo. Esperemos que para el día de hoy, que es el último día de precio, esto se mantenga y podamos entonces tener, quizás no hablar de una gran disminución, pero por lo menos de mantener el precio como lo tenemos hoy día, frente a lo que está pasando pues internacionalmente. Ingeniera, ¿por qué el diésel es el más impactado en este momento? Cuando hablamos de diésel, muchas veces es en la época de invierno en el hemisferio norte, pero ya salimos del invierno, estamos en primavera y el diésel es el que está sufriendo mayores aumentos. Sí, normalmente pues el diésel sí mantiene precios más bajos que las gasolinas incluso, pero en este preciso momento o en este momento que estamos atravesando, pues el diésel es un reemplazo de otros tipos de combustible, hablando específicamente de gas natural. Entonces, la falta de gas natural o la falta de producción de gas natural en estos momentos lo que está haciendo es que se recurra al uso de otros combustibles, en este caso el diésel, y por eso es que ha ido impactando o fue el que más se impactó a raíz de lo que está ocurriendo. Ujú. Y hay suficiente combustible en este momento, porque ese es otro tema. Se ha destruido bastante infraestructura de procesamiento de petróleo a nivel del Medio Oriente, a pesar de que sabemos que Panamá no compra petróleo de aquellos lados del mundo, pero nosotros tenemos por lo menos garantizado que vamos a tener acceso a combustible, gasolina, diésel, búnker, gas, ingeniera. Bueno, sí, por el momento nosotros hemos estado dándole seguimiento junto con los agentes importadores. El suministro de combustible de Panamá es desde Estados Unidos. Entonces, para eso nosotros hemos estado conversando con los importadores y los mismos nos han dicho que en temas de suministro no tendríamos un problema en estos momentos. No hay un tipo de información que refleje que no se va a producir o que haya una escasez en estos momentos. Entonces, incluso tenemos el uso de la reserva estratégica no se ha tocado en estos momentos, tampoco se ha pensado o las empresas han pensado en solicitar el uso de la reserva, así que eso lo que nos mantiene es un poco satisfechos o un poco tranquilos con el tema de abastecimiento de combustible. Bien, eso no, por lo menos nos tranquiliza en ese sentido. Y sobre la base de aquella frase que dice, más caro es lo que no se tiene, a lo que no se tiene acceso. Así que por lo menos tenemos
o vamos a tener combustible porque tenemos acceso a combustible directamente de los Estados Unidos por ahora, que es donde compra Panamá. Bien, hablemos un poco del etanol. Usted ha estado en el debate de este tema en la Asamblea Nacional. Esto lo está llevando adelante la misma Secretaría de Energía. Expliquémosles un poco a la gente qué es el etanol y por qué la importancia de incorporar el etanol al mercado de combustibles en Panamá. Sí, nosotros desde la Secretaría Nacional de Energía tenemos la propuesta de modificación de ley, el proyecto 443. El mismo incluye modificaciones importantes en temas de permisología, en temas de la comisión que le dará seguimiento al proyecto para integrar dos instituciones adicionales que consideramos importantes para el programa de mezclas, temas temas de la importación, de cómo se va a hacer, y una parte importante que sería la parte de la estructura de precios para el precio final de la mezcla. Hablando en términos generales de qué se trata el proyecto, pues el etanol es un producto que se produce de la caña de azúcar, en este caso para Panamá, pero no lo limita a la caña de azúcar, puede ser de cualquier producto, cualquier biomasa. Es un alcohol que específicamente tiene que cumplir con una calidad que incluso ya la tenemos en un reglamento técnico, donde el mismo debe cumplir con una deshidratación de 99.7%. Nosotros la propuesta de ley indica que Panamá va a mezclar al 10%, eso quiere decir que el 90% va a ser gasolina y el otro 10% va a ser de etanol. El etanol no es más que, en el caso del 10%, no es más que un aditivo que se le añadirá a la gasolina, es un aditivo oxigenante, y lo que quiere decir esto es que la mezcla en sí, la mezcla del producto va a tener un poco más de oxígeno, va a aportar más oxígeno, y eso a su vez se va a traducir en una mejor y más eficiente sistema de combustión en el vehículo. Nuestra parte ahora mismo está en la programación o en el plan de trabajo para la implementación del proyecto. En el año 2013 nosotros implementamos el proyecto de mezclas al 5%, y en ese momento se generaron todos los reglamentos y normas para la implementación, incluyendo el reglamento técnico de calidad para el bioetanol anhidro y el reglamento técnico de calidad de la gasolina mezclada con etanol, y el decreto ejecutivo 345, que es el que reglamenta entonces, en el caso de etanol, la implementación de etanol. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, pues número uno, esperando la modificación de la ley, y a partir de ahí entonces deberíamos estar haciendo pues la adecuación de todo el marco regulatorio para el inicio entonces de lo que tiene que ver con la inversión para la construcción de las plantas de biocombustible, la adecuación de las terminales de almacenamiento. Las terminales deben hacer inversiones en temas de tanques para almacenamiento de producto, y la parte de la infraestructura que va a ser la mezcla, porque la mezcla de este producto va a ser en las terminales de almacenamiento. Y adicional a eso, un programa de adecuación de todas de todas las estaciones de servicio en el país, de acuerdo al decreto ejecutivo 345. Todas las estaciones de servicio que vayan a empezar a recibir producto mezclado deben presentar ante la Secretaría Nacional de Energía una prueba de hermeticidad que garantice que los tanques tienen la disponibilidad para poder recibir el producto, que no tienen ningún daño, que no tienen ninguna falla, que no les va a entrar agua. Entonces, este programa en sí, o este proyecto, se estima que puede estar, a partir de cuando inicien todas las inversiones, entre 18 y 20 meses para iniciar la mezcla. Uh-huh. Hay cosas que quiero preguntarle. Usted habla de reformas a la ley. Significa que en Panamá, para que la gente lo entienda, yo sé que es así, existen leyes para el uso de etanol,
¿Desde cuándo datan estas normas legales? Y tengo entendido que venían desde un X porcentaje hasta llegar al 10% o quizás más. Sí, la ley de biocombustible nace en el 2011. En la ley 42 de 2011 se establece la Política Nacional de Biocombustibles. Incluía esta ley bioetanol anhidro, biodiesel, biogás y otros tipos de biocombustibles. En el año 2012 se inicia pues, el tema de toda la programación, de toda la implementación de este proyecto, porque se suponía que en el año 2013 iba a iniciar la mezcla. En la ley original, el proyecto iniciaba con 5% en la ciudad capital, luego de eso iba a ser 5% a nivel nacional. A partir del siguiente año era al 7% y luego el siguiente año al 10% y nos quedábamos en 10%. Panamá no pensó o no ha pensado en subir la mezcla y eso pues a medida que se haga la implementación y a medida que vayamos viendo cómo se da la implementación puede ser que cambie, pero la idea original era mantenerlo al 10%. En el año 2013 se inicia la mezcla en septiembre del año 2013 como como lo decía la ley, en la ciudad capital al 5%. En el año 2014, en agosto de 2014, se deja de mezclar y a partir de ahí el programa ya no siguió no fue sino hasta el 2023 con la ley 355, que fue la modificación que sufrió la ley, entonces en la que mandaba pues nuevamente hacer la mezcla, nuevamente con estos parámetros de implementación. Sin embargo, cuando nosotros iniciamos el proyecto de la implementación del programa de mezclas, recibimos apoyo por parte del ICA y de algunos otros consultores, en lo que nosotros monitoreamos, vimos algunos estudios de otras implementaciones y nos trajo a la realidad de que, número uno, mezclar al 5% es más complicado que mezclar al 10%. Hablando en términos de por qué es complicado, porque la mezcla del 5% puede ser que se sature más rápido el combustible por agua. Y esto nosotros lo tenemos previsto en en el reglamento técnico de calidad de la gasolina, donde nuestro producto en Panamá tiene mayor calidad que otros tipos de productos. En otros países el etanol puede llegar a ser hasta 99.3%, 99.4%, y el etanol en Panamá llega al 99.7%, un grado muchísimo más alto, contemplando la humedad en Panamá, contemplando que Panamá tiene muchos días de lluvia, y eso pues aseguraría en su momento que la mezcla no vaya a tener ningún problema. Pero lo que sí es cierto es que lo que se ha visto en otras implementaciones, que ya hay más de 60 países que han mezclado, es que la mezcla más, por decir, más fácil de manejar es una mezcla al 10%. Entonces, esa es la iniciativa. La iniciativa lo que dice es que Panamá inicia la mezcla al 10%. Sí, ingeniera, revisando literatura sobre el tema, me la he pasado en eso hace algunas semanas, cuando empezó este debate, vi que el etanol tiene menos energía que la gasolina. O sea, en la combustión es bueno, pero el carro puede rendir menos. O sea, tendríamos un mayor consumo por kilómetro recorrido. Sí, en efecto, el etanol tiene menor poder calorífico con respecto a una gasolina convencional, pero ese menor poder calorífico está rondando cerca del 3%, 3-4%, dependiendo de algunas variables. Y esto es compensado precisamente por lo que acabo de mencionar, por una mejor eficiencia dentro del sistema. Una mejor eficiencia, ¿qué significa?
que el sistema va a trabajar en una mejor condición por el hecho de tener más oxígeno, el motor va a trabajar a una temperatura menor. ¿Qué significa que trabaja a una temperatura menor? Que las partes internas del sistema de combustión no van a estar expuestas a ese nivel de estrés por temperatura, y eso lo que se va a traducir es en que las partes no van a sufrir un desgaste en un tiempo que no debería. O sea, lo que va a hacer es que va a alargar el tiempo de vida del motor, y esto representa pues un grado de esto, de lo que uno llama esto, la necesidad del usuario, de cuál es el beneficio. Pues el beneficio real es que su motor va a trabajar más eficiente. Esa eficiencia se va a traducir en que el mantenimiento correctivo o el mantenimiento que se haga por algún daño dentro del motor se va a alargar, y adicional a eso, el mantener una combustión más eficiente, lo que dice es que la combustión va a ser completa y no va a haber tanto material o tantos gases de efecto invernadero o tanto material particulado que sale al medio ambiente que uno respira. Entonces, pues eso frente al 3% de consumo, creo que es importante mencionarlo. Adicional a eso, pues también me gusta mencionar que eso frente a otro tipo de cosas que hacemos como usuarios de vehículos, se puede decir que se puede discriminar porque, por ejemplo, el mal manejo de un vehículo representa un 25% menos de rendimiento del combustible dentro del vehículo. Y hablando en términos de mantenimiento preventivo, el no hacerle un mantenimiento preventivo al vehículo en el momento que lo requiere o de la forma en que el fabricante del vehículo lo manda, representa un 15% de rendimiento del combustible dentro del motor. Entonces, al hablar de sí, existe una disminución en el rendimiento, pero también tenemos que estar conscientes de que normalmente hay cosas que nosotros podemos hacer para mejorar el rendimiento del vehículo y el rendimiento del combustible en general. Sí, ingeniera, otro de los temas que vi es que el etanol es un solvente y esto puede generar que se desprendan partículas del tanque o las tuberías y de una u otra manera tapar filtros si el sistema es viejo, y en Panamá hay bastante carros viejos. Bueno, decir carros viejos, creo que no sería el término adecuado. Yo lo que sí se ha demostrado es que si se mantiene el vehículo como debe ser, un mantenimiento adecuado, preventivo, esto no debería pasar. ¿Y qué es lo que sucede? Que una gasolina convencional, cumpliendo con requisitos técnicos de calidad, como lo indica el reglamento técnico, cuando está dentro de un motor y está trabajando una X cantidad de tiempo, la gasolina de por sí va generando unas gomas, unas partículas que se van pegando a todo el sistema de combustión. Para eso existen aditivos que la gente normalmente utiliza, le echa al motor, el motor hace esa limpieza del vehículo, pero hay otras personas que no lo hacen. Entonces, en ese sentido, la gasolina oxigenada es un tipo de gasolina de mejor calidad, y lo que hace la gasolina oxigenada es que viene a ser un agente, como ya lo dijo, un agente limpiador. A medida que usted va utilizando la gasolina oxigenada, eso lo que va haciendo es que va limpiando toda la parte interna del motor, y por eso es que se dice que daña el motor. Pero lo que está haciendo la gasolina oxigenada es resolviendo un problema que ya venía en ese motor. La gasolina oxigenada no es la que causa el problema. El problema es que los vehículos ya venían operando de una manera ineficiente, y al momento de que entra en el sistema esta gasolina, esto es lo que va a provocar que el sistema se limpie, y luego de eso, haciendo un mantenimiento preventivo normal, esto va a mejorar, esto mejora, y en efecto inicia entonces pues lo que nosotros llamamos una eficiencia dentro del motor. Ok, sigo con
preguntas que me llegan acá. El tema de la obligatoriedad. Me han explicado quienes conocen del tema es que para que sea rentable producir esto o comercializar esto, debe ser obligatorio. Ese es uno de los elementos. El otro, el tema de los tanques de reserva de este producto. No todas las estaciones de gasolina tienen la suficiente cantidad de tanques de reserva para tener uno para la mezcla de etanol con gasolina, otro para 95, otro para 91, otro para diésel. Son las cosas que me han dicho, pero realmente yo me pongo del lado no de la rentabilidad, sino del usuario. ¿Cuáles son los beneficios de los conductores, de los dueños de vehículos con este nuevo combustible que es bioetanol? Y hábleme también de el por qué la obligatoriedad. Sí, ok. La obligatoriedad del uso de etanol no es un concepto nuevo. Normalmente los países que inician con programas de mezcla, no solamente con etanol, sino con biodiesel, lo hacen a través de un mandato de mezcla. ¿Qué quiere decir un mandato de mezcla? Que toda la gasolina que se comercialice en el país deberá llevar un porcentaje de etanol mezclado. Yo lo vería por la parte, o desde el punto de vista técnico, se ve de la parte de que nosotros debemos garantizar calidad de producto. Y la calidad del producto se garantiza a través de un reglamento técnico. Nosotros ya tenemos un reglamento técnico de gasolina oxigenada que está vigente y que en efecto pues también está sujeto a una actualización del mismo. Pero en términos de cuando nosotros tenemos combustible en una terminal de almacenamiento y ese combustible va a entrar al mercado nacional, debe pasar por pruebas de calidad. Hoy día tenemos dos tipos de combustible o dos tipos de gasolina, 95 y 91, y garantizamos que todo el producto que entra al mercado nacional cumpla con esos reglamentos técnicos. Al momento de hacer la mezcla de gasolinas con etanol, es en la terminal de almacenamiento. O sea, las mezclas no se hacen en las estaciones de servicio. Por eso es que no habría la opción, en Panamá por lo menos, porque hay otros países más avanzados que sí lo tienen, pero en Panamá no habría esa opción de hacer la mezcla en la estación de servicio y que el usuario final decida si poner o no poner etanol, porque realmente la adecuación de la infraestructura que tenemos en Panamá indica que normalmente una estación de servicio tiene un tanque de gasolina 95 y un tanque de gasolina de 91 octanos. Para eso requeriríamos tener otro tanque adicional o en el caso de si se quiere hacer dentro de la estación de servicio tendríamos que tener un tanque de etanol y tener entonces la infraestructura o llámese el despachador que esté integrado ya una mezcla. El usuario quiere 5% de etanol y el mismo equipo le hace la mezcla. Esos equipos existen y esos equipos están funcionando en otros países. En Panamá no funciona así. En Panamá tenemos los surtidores que solamente despachan un tipo de producto, o sea, cualquier tipo de producto, diésel, gasolina 95, 91. Y la mezcla la hacemos en la terminal. O sea, que desde que sale de la terminal el producto, ya debe cumplir con un reglamento técnico y al momento de entrar en la estación de servicio ya debería estar mezclado. Eh, Nosotros lo que queremos con este tema es que haya una trazabilidad del producto, que no haya un tema de contaminación y en el caso de que haya una contaminación, de acuerdo al decreto ejecutivo 345, tener los mecanismos para saber en qué parte de la cadena de suministro hubo el error o hubo la falta de un mal procedimiento. Entonces, al momento de que se contempla que haya una contaminación, poder darle seguimiento a eso es más fácil cuando tenemos toda la gasolina a nivel nacional mezclada que cuando tenemos varios tipos de productos que al final pues lo que traería incluso es confusión al usuario final porque también tendríamos diferentes tipos de precios,
tendríamos cuatro tipos de precios y también deberíamos entonces estar conscientes de cuál estación de servicio tiene etanol, cuál no. Entonces, creo que la parte de la planificación del proyecto en sí, lo que necesita es la claridad de que vamos a tener un solo producto igual que lo tenemos hoy día, 95 y 91, y que vamos a mantener el mismo procedimiento para verificar la calidad del producto en cualquier momento, en cualquier parte de la cadena de suministro. Creo que la licenciada quiere hacer preguntas, pero tengo dos aquí de radioescuchas, perdón, y cibernautas. La primera, si con toda confianza se puede usar el producto, si están los vehículos realmente preparados en Panamá para el uso del bioetanol cero estrés. Por eso es la pregunta: ¿quién asume la responsabilidad si hay algún daño que pueda causar el bioetanol en un vehículo? Se puede dar. Y la segunda, en la literatura que vi, el etanol atrae agua, y si el vehículo pasa mucho tiempo sin usarse, a veces nos vamos de viaje y dejamos el carro 15, 20 días allí, puede haber problemas de combustión o corrosión. Dos preguntas. Adelante. Ok. Eh, en principio, el reglamento ejecutivo 345 definió cuáles son las obligaciones de cada parte de los agentes del sector, iniciando desde la planta de biocombustible, transportistas, zonas libres de combustible, importadores y las estaciones de servicio. La gasolina oxigenada es un tipo de combustible como una gasolina convencional. Entonces, si hoy no tenemos un temor en usar una gasolina convencional, porque pues cumple con un reglamento técnico, pues no debería haber un temor para usar una gasolina oxigenada, porque vuelvo y repito, la gasolina oxigenada no es un tema diferente. La gasolina oxigenada es una gasolina que tiene que cumplir con un reglamento técnico de calidad y que incluso ya en Panamá tenemos ese reglamento técnico de calidad. En el caso en el que haya un tema de contaminación, pues entonces tenemos el procedimiento o tenemos ya descrito cómo va a ser ese procedimiento de seguimiento hasta detectar en qué parte de la cadena de suministro hubo un fallo. Eh, y luego tendría que hacerse responsable de la contaminación en el caso de que la haya habido. El tema también es que al inicio, y esto sí nos pasó en la implementación pasada, era que al inicio los vehículos en su momento que son de computadora eh, tienen como una alarma. La alarma lo que indica es la presencia de más oxígeno del que requiere la mezcla para la combustión. Y lo que significa eso es que el vehículo automáticamente va a hacer el ajuste para que la combustión sea eficiente. Una vez el sistema reconoce el nuevo combustible, reconoce la mezcla y reconoce cuáles son los parámetros para una combustión eficiente, estas alarmas o esta alarma pues ya se desactiva. Eso lo logramos incluso corroborar en su momento con los talleres, cuando la gente nos llamaba diciendo se prendió una luz y no sé qué hacer. Ya nosotros habíamos recibido como esa capacitación en ese momento por parte de algunos talleres, y lo que sí era que, ok, tenemos esta situación, el vehículo va a hacer eso, pero de todas maneras llevó a su taller de confianza y que lo revisen. Y en efecto tuvimos llamadas de vuelta diciendo, sí, el mecánico dijo esto, ya el vehículo está funcionando bien. No debería haber ningún problema, vuelvo y repito, porque la gasolina oxigenada es una gasolina, como una gasolina convencional sin oxígeno. O sea, la gasolina que tenemos hoy día ha pasado por una serie de modificaciones a lo largo de los años en cuanto a componentes de la gasolina. Hablando específicamente de, para subir octanaje, que se utilizaba anteriormente un componente que se llama MMTB. Ese componente se usaba para subir octanaje. Muy bien. Años después se descubrió que ese componente provocaba cáncer. Y a medida que ha pasado el tiempo, los países han dejado de
utilizar el producto. Por lo menos Panamá no permite el uso de MDMTB para subir octanaje. Entonces, el uso de etanol no es más que vamos a usar etanol para mejorar la calidad de ese producto, pero al final del día es una gasolina como la gasolina convencional que tenemos hoy día. Licenciada Ana Matilde. Sí, gracias Álvaro. Ingeniera, buenos días. Un poquito la duda que me queda. Yo comprendí la explicación suya de la obligación del mandato mezcla. Eso es una parte. Esa obligatoriedad puede garantizar todos los estándares que usted dice de que el Estado, que es el que lo está promoviendo, garantice que todas las mezclas son iguales. Pero la obligatoriedad que yo creo que la mayoría de los panameños nos oponemos, aunque ya la ley lo tuviera, eso no significa que lo hemos aceptado, es la obligatoriedad del consumo, que en principio está en contra del artículo 49 de la Constitución nuestra, que habla de la libertad de elección. No solamente estar debidamente informados y conocer bien el producto, sus ventajas y sus desventajas, porque incluso la relación que usted explica de la mezcla y la forma en que la combustión va a ir deshaciendo la mezcla, etcétera, yo no sé si está probado con los altos niveles, o sea, el calor en Panamá, o sea, las altas temperaturas. Las altas temperaturas en Panamá todavía eso está en veremos porque esto cada vez va peor con el tema del calentamiento y demás. Así que ahí hay una duda, o sea, no es lo mismo ese mandato mezcla, que lo entiendo razonable en función de mantener el control de que cuál es la que nosotros sabemos que funciona, dice el Estado, ¿verdad? Pero la obligatoriedad del consumo, ¿por qué? Y además, amarrarla a los precios por 15 años, ese blindaje de un precio, eso no tiene que ver con una política pública ni de hidrocarburos, ni de transición energética, no, o sea, yo no le encuentro explicación para que el Estado sea el que defienda el blindaje de unos precios. No sé si me logro explicar, Claro. y hasta donde yo le entendí al gerente de una de las petroleras en un foro al que fui, él decía que la obligatoriedad les garantizaba a ellos rentabilidad porque si no tenían que construir infraestructura nueva para mantener la diferencia. Entonces ahí sí me preocupé porque yo dije, no puede ser que nosotros en un país democrático, el propio Estado promueva una ley que garantiza la rentabilidad del que vende. Porque ¿qué pasa si los precios no van a mejorar para el que consume? Ese es mi cuestionamiento. Sí, bueno, ese es un punto importante, el tema de la obligatoriedad por temas de planificación, la obligatoriedad de la mezcla, lo que nos hace a nosotros como planificadores es saber cuánto producto vamos a necesitar. Dejarlo a, ok, es opcional. Yo consideraría que ningún inversionista pudiese hacer una inversión cerca de 100 millones de dólares para producir algo que no se sabe si lo van a consumir. Pero otra Entonces, vez en estamos ese hablando del sentido, inversionista, pero ¿y qué pasa con el consumidor? Porque sí, debería y haber no, una transición escalonada que permitiera que esas bondades que dicen del producto se vayan probando primero con aquellos que están convencidos. Pero no es correcto en una democracia forzar al que no está convencido. sí, y sobre esa misma base, era como le explicaba antes, nuestra reglamento técnico de calidad de gasolinas ha ido migrando, incluso el del diésel ha ido migrando hacia combustibles de mejor calidad. Nosotros la última modificación para el diésel fue en el 2017, en la que se mandaba a que no se podía comercializar un diésel mayor de 15 partes por millón de azufre. Y eso no es una elección del usuario final, esa es una elección de decidir hacia dónde queremos llevar la calidad de los combustibles en Panamá. Entonces, era el mismo caso es con la gasolina oxigenada. La gasolina oxigenada se ha comprobado a nivel internacional que es una gasolina de mejor calidad, que es una gasolina que aporta los beneficios para la reducción de los gases de efecto invernadero, que eso se traduce en que las personas ya no respiren ese aire contaminado. Y al final lo que nosotros requerimos, o desde la Secretaría de Energía se requiere es, nuevamente lo digo, la planificación del proyecto va en base a cuál es el volumen que vamos a mezclar.
Entonces, la opcionalidad no nos da las luces de cómo hacer una implementación. Bien. Resumiendo, básicamente diríamos es, el Estado necesita, para lograr convencer y garantizarle a los inversionistas, necesita al pueblo, o sea, a los consumidores, consumiendo para poder que inviertan. O sea, que No, debería ser al revés la ecuación. yo lo que mencionaría es que nosotros como país debemos apostar al uso de energías renovables, de apostar a En eso no, estoy de acuerdo. ¿por qué seguir consumiendo productos derivados del petróleo? ¿Por qué seguir consumiendo 100% productos derivados del petróleo cuando tenemos una oportunidad como país de producir parte de ese combustible, que eso realmente se quede en nuestro país? Esa pequeña parte, muchos dicen, no, es que 10% es pequeño, pero cuando usted lo ve y cuando usted analiza cuántas personas se van a beneficiar en la producción y adicional a eso, cuál sería el beneficio real en la salud de la población, yo creo que sería importante entonces decir por qué Panamá no usa biocombustibles. Y yo estoy de acuerdo en el reemplazo, las energías renovables hacia allá tenemos que ir, claro que sí, tiene que haber una transición energética, pero tiene que venir de la mano con una política pública general que vaya atacando por todos lados para que la gente lo pidiera, para que la gente lo quiera, para que la gente esté convencida, porque el punto en el que en una democracia a mí me parece inaceptable es que nos tengan que obligar si algo es bueno. Ese es el punto, o sea, debemos estar de acuerdo a la Constitución suficientemente informados y si todavía no hay gente convencida es porque no hemos cumplido con ese mandato constitucional de informar suficiente para que la elección del panameño sea hacia la transición. Ese es el punto y que no sea para garantizar una rentabilidad. Para mí ese es el cuestionamiento y mucho menos amarrar los precios. O sea, esa estructura de precios como amarrada, que 15 años nadie la puede tocar. O sea, queda uno como rezando que cambie el gobierno para que alguien lo revise, para que no nos estemos amarrados. Un No, poquito también es eso, ¿no? aclarar que dentro de la modificación lo que se está proponiendo es que las estructuras de precio que surjan del análisis para el precio final, llámese, ok, para la producción de etanol, ¿qué se requiere? La materia prima, que si el diésel, que si varios componentes, tal cual lo tenemos como el precio de paridad de importación hoy, que esos, que esos componentes de esa estructura no sean modificados. Lo que no quiere decir es que no vayan a ser analizados anualmente, porque la idea de esto es, ok, se inicia el proyecto y sabemos que quizás un producto cuando inicia pues va a tener un precio X. La idea es que a medida que pasan los años y se vaya produciendo más, esa producción sea más eficiente y que logremos mejores precios a medida que el proyecto va pasando en el tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer desde la parte regulatoria es, ok, las estructuras, o sea, cómo se va a conformar el precio de esa gasolina oxigenada, se va a determinar pues hasta por 15 años. Y bueno, ¿por qué por 15 años? Porque la inversión va a ser alta. Y para poder que no impacte tanto ese precio al consumidor final, eso se va a extender hasta 15 años. Lo que no quiere decir que va a mantener ese mismo precio por 15 años, porque por 15 años anualmente lo que vamos a hacer es una revisión de la producción que, nuevamente repito, la idea principal es que anualmente sea mejor, que sea más eficiente y que eso represente una mejora en el precio. Ingeniera, ya Pero para... eso quiere decir, Álvaro, perdón, eso quiere decir que nosotros los consumidores vamos a pagar el alto precio de tener que importar por ahora esa biomasa, porque Panamá no es autosuficiente. O sea, nosotros no tenemos suficiente hectareaje Para sembrado nada. para poder competir con todas las cosas para las que se usa la caña de Eso azúcar. nos va a tomar buen tiempo todavía que Panamá produzca Exactamente. la suficiente Materia. Entonces, caña mientras tanto, esa estructura de precio va a depender es de las importaciones. Y definitiva. al final el proyecto pues también se ha llevado desde el primer año, y se extiende en una proyección hasta por 15 años en lo que de acuerdo al consumo nacional
nosotros vamos a requerir de producto y en principio lo que vamos a comprar en la producción nacional es la prioridad. Eso nos garantiza o le garantiza al proyecto que en efecto se cumpla lo que dice la ley y es la promoción de la producción nacional. Sabiendo que no tenemos por el momento las 20.000 hectáreas, porque es casi imposible que al primer año vayamos a tener las 20.000 hectáreas, eso va a ser un procedimiento poco a poco, vamos a ir produciendo más y nos vamos a apoyar con importación. Pero la importación en este caso solamente va a servir para que la producción nacional vaya mejorando, aprovechando en efecto el precio de la importación que es un poco más barata. Eh, y poder entonces, vuelvo y repito, llego al punto de que la estructura de precio nos garantice, sí, que en efecto el precio no impacte al consumidor final, que la producción nacional pueda levantar, pueda ser más eficiente y de esa misma forma dejar de ir dependiendo de la importación, pero eso no se va a dar de un día para otro, eso es un proyecto planificado y que, vuelvo y repito, desde la parte regulatoria lo que vamos a hacer es que anualmente se va a estar analizando y se va a estar revisando la producción con el fin de garantizar que esa producción cada año sea mayor. Oiga, ya para cerrar, las aseguradoras y las distribuidoras de autos de Panamá están sumándose a esta iniciativa, porque si ellos lo están haciendo, entonces ellos al final deben asumir la responsabilidad por cualquier cosa que pase. Yo vuelvo y repito, las gasolinas oxigenadas son un combustible y hoy día las aseguradoras yo no creo que contemplen un ítem que diga daño por gasolina. Ujú. Las aseguradoras se van a mantener asegurando lo que siempre han asegurado. Aquí nosotros, desde la Secretaría Nacional de Energía, desde la parte técnica, lo que vamos a garantizar es que esa gasolina cumpla con el reglamento técnico de calidad. Una vez esa gasolina cumple con un reglamento técnico de calidad, debería pasar lo que está pasando hoy día. Hoy día no tenemos un mayor tema de contaminación, garantizando que toda la gasolina que se comercializa en el país cumple con el reglamento técnico, que toda la gasolina que sale de las terminales hace su certificación de calidad dentro de la terminal y eso le garantiza al usuario final que lo que está consumiendo es un producto de buena calidad. Entonces, sobre esa base, no deberíamos aislar una gasolina mezclada con etanol, porque al final es una gasolina como la gasolina convencional que tenemos hoy día. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera, por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos, siempre a la orden, cualquier detalle, información, creo que es importante para que la gente esté informada sobre este tema. Paula Messé, directora de Hidrocarburos, Secretaría de Energía, ella ha dado la información que tiene. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Nosotros hemos hecho las preguntas que tenemos que hacer. Así que, ¿para cuándo más o menos se espera que esto sea aprobado antes de que concluya este periodo de sesiones, no? Sí, todavía no tenemos pues idea del tema de cuándo más o menos puede ser, pero estamos esperando el llamado. Ok. Bueno, muchas gracias. Que tenga excelente día. Chao, saludos.